Hola, en este vídeo vamos a seguir con el tema del módulo de administración. Recordáis que en el anterior vídeo estuvimos viendo la parte de la barra lateral de administración del módulo de administración, aunque sea redundante, pero es así. Vimos sobre todo la parte de ejemplares, vimos básicamente tres ítems, que es la parte de ejemplares en la que vimos los soportes, que eran los tipos de soportes en los que podíamos contar la biblioteca, y desde esta pantalla nos permitía también modificar la duración del préstamo. Tenemos que lo normal es que fuesen 15 días, pero bueno, que podíamos modificar los préstamos de cualquier de estos soportes documentales. Estuvimos viendo también la parte de localizaciones, que recordáis es la que podíamos añadir nuevas ubicaciones del material de la biblioteca, pues por ejemplo el departamento de castellano o el departamento de inglés, que los creamos, o por ejemplo el aula, un aula nueva o lo que queramos. Y vimos también la parte de la parte de sección, que esta es la parte importante, la que veíamos que son las secciones que nos interesan mucho a la hora de catalogar un registro, sobre todo a la hora de añadirle un ejemplar. En este apartado recordáis que añadimos nuevas secciones, como por ejemplo el teatro en valenciano, o el teatro en castellano, la poesía en valenciano, la poesía en castellano. Separamos novela y narrativa en castellano de novela y narrativa en valenciano. Podríamos añadir también novela y narrativa en inglés o en francés o en el idioma que queramos, o incluso en chino, por ejemplo. Aquí podríamos añadir bastantes más secciones. Por ejemplo, se me ocurre así a bote pronto añadir una sección que sea de Atlas o otra sección que sea, por ejemplo, de documentación técnica. Bueno, son las secciones que vosotros creáis que os pueden venir bien para el centro. Otra, por ejemplo, importante podría ser de diccionarios y enciclopedias. Vale, son apartados que os pueden venir bien y que vosotros deberéis de añadir en base a vuestras necesidades. Bueno, otro apartado que vimos, este era recordar los ejemplares, otro apartado que vimos era el de usuario, en el que podíamos marcar las categorías de los usuarios y sobre todo nos permitía también un apartado que no lo hemos visto, pero seguramente lo veremos, que es la importación de esta, desde Itaca, desde un fichero Itaca que veremos cómo se descarga, por la importación de los usuarios del centro educativo. Recordar que en el fichero en Itaca están todos los miembros de la comunidad educativa de un centro. Vale, también vimos la parte de administradores, que esto creo que ya lo he repetido varias veces, pues en la que nosotros utilizamos un superadministrador, que es el admin, pero bueno, también se pueden crear otros administradores con menos poder de utilización del PMB, o sea, menos accesibilidad a todas las funciones, por ejemplo, el de bibliotecario, el de auxiliar, bibliotecario auxiliar o el de becario. Y bueno, con esto vimos más o menos la parte esta de administración, lo importante para un curso de PMB inicial. La parte del OPAC no lo vamos a ver, ya os digo, aparte porque creo que no es tan importante, porque ya vimos que el OPAC viene creado desde aquí, ya viene creado, que lo veremos, pero bueno, y tampoco creo que es conveniente para un curso de iniciación. Vamos a tratar el módulo, dentro del módulo de administración, este apartado que es el de módulos. En ello veremos 3 o 4 ítems que son de interés. Este primero tiene de interés el que permite el cargar en nuestro pack o en nuestro catálogo por registros de otras, pues por ejemplo, registros de Avies o registros de Rebeca, pero esto no lo vamos a utilizar nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos sobre todo el Z3950 para la catalogación y en ella ya está incluida la base de datos o el OPAC de Rebeca, de la red de bibliotecaris de las comunidades autónomas. Bueno, también permite desde aquí la importación de registros Unimar. Eso seguramente lo veremos al final del curso a partir de un fichero que creó la consejería, creo que era en el 2008. Yo no estaba, vaya, pero en el que
por lo visto la conseguiría cuando daba el lote, o sea, daba un lote fundacional a los centros que se adherían a utilizar el PMB. Es decir, junto al ordenador, a los 3 ordenadores bobos, a la impresora, al lector de código de barras, al switch, pues entregaba una serie de libros para que la biblioteca empezase a tener contenido, y esos libros los añadía un fichero en el que ya permitía, una vez descargado el fichero, pues tener catalogados esos libros. Eso lo veremos al final bueno, en otro vídeo y al final, pero más tirando al final del curso. Bien, básicamente este apartado es esto. De conversiones y exportaciones, pues tampoco vamos a ver nada, pero esto permite también exportar la base PMB y realizar conversiones de archivos externos, pero esto no lo vamos a ver. Importaciones tampoco, y vamos a ver el apartado este de herramientas. Es un apartado importante, muy importante, pero en el que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando empecéis. ¿Por qué? Porque permite hacer modificaciones importantes en la base de datos, incluso destruir la base de datos. Bueno, pero a la vez también nos permite una serie de funciones muy importantes. Como por ejemplo, ¿cuál? Pues el mantenimiento de la base de datos. En este apartado, que le voy a dar, este apartado más que es importante cuando, por ejemplo, ya de entrada os digo, si algún día os falla algo del PMB o veis que no sé, que no indexa bien o que habéis catalogado un ejemplar y a la hora de buscarlo no me aparece, pues os recomiendo, vaya, que vayáis aquí al mantenimiento de la base de datos y seleccionéis alguna de estas operaciones. Esto es muy fácil. Lo que se hace es marcar el registro, o sea, el ítem que queramos, y le damos, y no lo voy a dar porque aparte tardaría un rato, y lo que hace es regenerar la base de datos y, por ejemplo, nos permite también que el suprimir estos apartados, suprimir los autores no utilizados o suprimir editoriales no utilizadas, colecciones o, por ejemplo, la indexación decimales no utilizadas. Cuando tengáis un tiempo catalogando y os deis cuenta bueno, que en la CDU esta que viene ya por defecto de Dewey en el PMB aparecen demasiados ítems y hasta os puede molestar y vosotros vais a utilizar, por ejemplo, la del Gurú de Treball de bibliotecas escolares, pues a lo mejor os interesa decir, bueno, pues voy a quitarlas el resto, porque además las que vaya a añadir las puedo añadir de forma manual, como vimos ya a la hora de catalogar. Por lo tanto, esto nos permitiría ya borrar todas las indexaciones decimales, nos permitiría regenerar o generar asignaturas de registro, indexación de adquisiciones. Bueno, todas estas operaciones que permiten regenerar y para mantener bien la base de datos. Básicamente, las tres principales son estas: el reindexar el índice global, el reindizar todos los campos de búsqueda, y esto ya creo que os vienen por defecto, y reindizar también todas las autoridades. Pero bueno, ya os digo que podéis añadir, marcar todas las que queráis. Tarda un pelín porque, claro, entra tabla del SQL y tal, pero bueno, no lo voy a dar ahora porque os digo porque tardaría. Y además no quiero parar el proceso. Bueno, otro apartado de aquí sería la verificación de enlaces, que tampoco tiene tanto interés. Este sería el de la actualización de la base de datos del PMB. Ya os digo que no debéis durante el curso actualizar la base de datos. ¿Por qué? Porque pues nos podría dar un fallo y porque no es necesario. A lo mejor si vais a un centro y veis que la base de datos es muy antigua, pues a lo mejor, y no queréis llamar al SAI o al informático del centro, no os lo puede arreglar, pues a lo mejor sí queréis hacer la prueba. Siempre que hayáis hecho antes una copia de seguridad, como veremos. Bueno, en esta descripción de las tablas, esto no vamos a entrar para nada.
además es lo que te hace es describir las tablas en las, pero bueno, a nivel de funcionamiento no tiene ningún interés, no tiene ningún interés, como tampoco lo tiene el de mantenimiento del MySQL. Verifica tal, vale, por eso no hace falta utilizarlo, porque a nosotros para mantener la base de datos, si tenemos algún problema, con darle a lo que hemos visto antes, mantenimiento de la base de datos, nos valdría. Parámetros. Este apartado es importante que lo conozcáis y es importante que tengáis cuidado a la hora de su utilización. ¿Por qué? Ahora vais a ver por qué. Porque con él nos permite modificar cosas y la forma de modificarla es una forma un tanto así rara, por decirlo. Bueno, ahora veréis. En este os aparecen una serie de apartados, todos estos, que como siempre el desplegable pues los podemos abrir. Si os fijáis, al abrir uno, adquisiciones, esto funciona así. O sea, aquí hay una explicación que nos dice módulo de adquisición de actividades. Si ponemos 1 estará activado y si decimos no estará desactivado. Yo os recomiendo que sobre todo las filas estas o los apartados que no estén traducidos al castellano o al valenciano, que tengáis muchísimo más cuidado. De hecho, yo os diría no tocarlos, pero bueno, siempre podéis hacer pruebas o echar un vistazo de vez en cuando, pero con cuidado, porque os puede modificar cosas que después no sabréis. No es todo así a base de 1 y 0, como veréis. Voy a poneros un ejemplo ahora. Bueno, desde aquí ya os digo, este era el de adquisiciones. Voy a pasarlo que tampoco. A ver, espera, quito el de adquisiciones. Vamos a entrar a alguno más, por ejemplo, de categorías. Por ejemplo. A ver, esto funciona así de fácil. Y a la vez complicado. Por eso os digo que tenéis que tener muy claro lo que hacéis. Aquí nos dice el valor y aquí nos dice la explicación. Es decir, mostrar categorías en línea. Ahora tengo uno que quiere decir sí. Si yo aquí cambio el 1 por el 0 y lo doy a guardar, me va a decir ya no aparecerán. Pero vamos a entrar en algún apartado para que veáis más. A ver, no, el de portal no. A ver. Fijaros que aquí, por ejemplo, el de usuario estoy, por ejemplo. Me dice año de nacimiento opcional. Si yo le pongo 1, puedo añadirle en el campo, a la hora de añadir un usuario, habrá un campo que será año de nacimiento. Si lo dejo en 0, pues seguramente no aparecerá ese campo. De momento lo voy a dejar en 1. Ahora veréis también, una vez que modifique, cómo aparecerán. Bueno, ya os digo, son un campo, mira, por ejemplo, del OPAC. Os permite el crear aquí, desde este campo, por ejemplo, crear el correo electrónico de renovación del carnet de usuario. Desde el crear el retal. Pues ya os digo, aquí está pues a ver, su abono de la biblioteca. Pues asunto de la carta de renovación. Todo esto lo puedo cambiar yo y ponerlo aquí. O sea, para que me entendáis, es configurar un poco determinados apartados de la base del PMB. Un ejemplo que espero que este sí que sea claro. El OPAC. El OPAC, ¿sabéis que el OPAC se puede acceder aquí al catálogo? Mira, de hecho le voy a dar. Bien, pues el OPAC toda la configuración de este OPAC se modifica en gran parte desde ese apartado. Fijaros que aquí hay pues un desplegable que puedo añadir, está francés, italiano, español, tal, idioma, está. Aquí hay un texto que es PMB OPAC, conseguiría educario, tal. Pues por ejemplo, voy a modificar este texto. Pues eso se hace todo desde el parámetro, a ver, OPAC.
A ver, voy a separarlo así porque la pantalla esta no es muy grande, pero bueno, si os fijáis, no me deja en la pantalla completa verlo, pero lo vais a ver. Pues aquí, permitir los soñados, bueno, perdonad un segundo, a ver si lo pongo. Lengua del OPAC. Aquí puedo añadir, por ejemplo, la lengua del OPAC. Si lo quiero en español, o lo quiero en francés, o lo quiero en inglés. A ver. Número de reservas sobre un documento, por ejemplo, por defecto. Imaginaos, número de reserva de un documento. Número máximo de reservas sobre un documento. Puedo hacer 5 por defecto o puedo hacer 0 para ilimitadas. Pues puedo decirle 5 por defecto, pero puedo poner, si quisiera hacer 0 y guardarlo, me quedaría aquí, que es este apartado, una vez modificado se queda marcado número de reservas, por lo tanto ya tendría pues marcado que se pueden hacer un número ilimitado de reservas. Pero vamos a ver otro apartado. Y vamos a ver lo del OPAC que os decía. Mira, por ejemplo, esto es mostrar el menú desplegable. Lo voy a dar. Esto es mostrar el menú desplegable de la sección de lengua. Y con esto estoy configurando. A ver si me deja. Estoy configurando esto. Francés, italiano, español, valencià, catalá, inglés. Voy a quitarle el catalá, por ejemplo, ¿no? A ver. Estoy de la pantalla completa y ya está. Voy a quitarle el catalá. Pues, por ejemplo, el catalá. Valencià y catalá, pues aquí tenemos los dos. ¿Vale? Y quito el catalá. Fijaros, he modificado aquí, he quitado uno, le doy a guardar. Le voy a... Aquí le voy a decir a recargar la página. Y ya, por ejemplo, ha desaparecido el catalán. Que lo mismo puedo hacer con el... Puedo hacer, ¿no? Y tendría que haber hecho. Y más sobre todo con el de... A ver, me salgo en la pantalla completa. Aquí lo tenemos. Que además se queda marcado. Pues, por ejemplo, también voy a quitarle el de... El idioma este, el neerlandés. Vale, lo suprimo y le doy a guardar. Si me voy aquí al catálogo otra vez y le doy a recargar para recargar la página, claro, para que la modificación, pues os fijáis ya no está el neerlandés tampoco. Bien, básicamente quiero que de este apartado, mira, por ejemplo, otra cosa, de este apartado sepáis que se puede modificar un montón de cosas. Si yo quiero cambiarle el nombre de la biblioteca, aquí, si os fijáis en el OPAC, está MB OPAC, Consellería de Educación, Cultura y Sport. No sé si a vosotros os aparece lo mismo, pero es algo parecido porque ya lo he modificado alguna vez. Pues yo quiero cambiarlo y puedo poner aquí, por ejemplo, a ver, entro aquí y pongo, en vez de Consellería de Educación y tal, voy a poner biblioteca tal y tal del Colegio Oficial de Bibliotecario y Documentalista de la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Uy, perdonad. Tenía que haber quitado esto. ¿Vale? He cambiado y ahora veréis. Le doy a guardar. Le doy aquí, fijaros, aquí está, biblioteca tal, Consejo de Educación. Si le doy a recargar, ya me he modificado biblioteca tal y tal del grupo. Es decir, es para que me entendáis, en este apartado se pueden configurar el OPAC, se pueden quitar estos módulos, se puede quitar estos apartados, se puede esta imagen cambiarla por un libro, por otra cosa. Os voy a poner una, bueno, no, más,
voy a poner un ejemplo de un OPAC, por ejemplo. Os voy a poner, por ejemplo, enseñaros el OPAC de una biblioteca. En el caso este es de la que yo trabajo. Pues veis que se puede modificar la imagen, se puede cambiar la dirección, se puede aquí, en vez de, como está aquí, estos módulos, estos son, por ejemplo, las localizaciones, recordaros, está, por ejemplo, el departamento castellano que creamos. Aquí, aunque no se vea, claro, está el departamento de inglés que hemos creado también nosotros, en el apartado de localizaciones del módulo de administración. Aquí está la CDU, pero bueno, eso se puede modificar de tal manera como se quiera. Yo, por ejemplo, en este, pues se ha quitado, se ha hecho más simple. Y aquí aparecen, por ejemplo, las últimas adquisiciones. Bueno, voy a salirme de este apartado, pero bueno, quiero que entendáis que desde el módulo de herramientas, desde el apartado de herramientas del módulo de administración se pueden modificar un montón de cosas. Por ejemplo, carnet de usuario, pues también lo mismo. Puedo cambiar, a la hora de crear el carnet de usuario, que se hará a través del módulo de amarillo de catálogo, pero yo puedo aquí modificar para que a la hora de sacar el carnet, de regenerar el carnet a través de un PDF, que es lo que hace el PMB, pues ponerle el nombre de la biblioteca, que podría ponerlo aquí, poner, por ejemplo, texto que preceda el número de carnet, que podría ser, por ejemplo, el número de carnet, pero podría poner número de abonado o número de usuario. Mantener la largaria, la longitud, perdón, del carnet. El aparecer aquí, por ejemplo, es válido de tal, pues podría quitar válido y decir, bueno, es hasta, imaginaos, quiero ponerlo hasta el 2030. Bien, y así con todos los apartados. Por la carta de renovación del usuario, por lo mismo, yo puedo añadir aquí el texto que quiere y modificarlo. La carta de confirmación, pues también. Aunque esto lo vais a utilizar muy poco y menos en un curso de iniciación al PMB. Un apartado importante, que es este de parámetros generales. Aquí se permiten modificar, pero ojo, importante, pero tenéis que tener mucho cuidado, porque aquí se permite modificar una serie, bastantes apartados del PMB. Pero ojo, hay que tener cuidado porque tenéis que tener la seguridad de lo que estáis haciendo es lo correcto. Y ya os digo, fijaros sobre todo en en la parte que está traducido porque es lo más utilizado. Por ejemplo, aquí tenéis el número máximo de caracteres de la CDU de Dewey al importar. Pues bueno, todo esto se puede generar, pero ya os digo, esto es una fase ya avanzada, en la que una vez que tengáis el catálogo y queréis decir, bueno, ahora voy a refinarlo, voy a hacerlo bonito, voy a trabajarlo bien, pues de este apartado se haría todo. Si fijáis, ¿se puede prestar si el carnet está caducado? Pues lo mismo de antes. Si está caducado, si pongo 0, pues no. Si es 1, pues es posible. A ver, aquí está puesto por defecto. Pues sí que es posible, pero lo puedo cambiar. Bien. Volvamos al eso. Ya os digo que este es del apartado de estos desde del apartado de herramientas. Vamos a ver aparte dos apartados más. Uno va a ser el del Z3950, que le doy. Y es el apartado desde el que nos permitirá, fijaos, servidores dentro del apartado Z3950, hay un único apartado, nos permitirá configurar los servidores del Z3950. Ahora veréis. Recordad que Z3950 es el protocolo que utilizamos a través de esta pestaña de catálogo para la descarga de registros. Bien, pues en este apartado, si yo
por ejemplo, como ya no sé si creo que os he comentado, si la Universidad de Alicante, y de hecho lo vamos a ver aquí, si recordáis que en la Universidad de Alicante no se podía acceder o sea, no se podíamos, una vez que solicitamos algo desde la Universidad de Alicante, y si queréis lo hago. Fijaros que si me voy al módulo de catálogo y voy a buscar el Z3950, que esto lo hemos hecho ya y lo vamos a ver más, todavía en algún apartado más, y en vez voy a poner solo y a dejar solo Universidad de Alicante. Y voy a poner aquí, por ejemplo, Cervantes. Mira, está aquí ya. Lo voy a dar a buscar. Recordar que lo que hace es, a través del protocolo este es, no sé por qué me sale esto, es conectar con el servidor de la Universidad de Alicante, pero vais a ver que no conecta. No conecta, ¿por qué? Porque en el caso de la Universidad de Alicante ya os comenté que, al igual que el de la Universidad de Valencia, pues los servidores antes eran Unicor y ahora son Alma, y entonces han cambiado la ruta de acceso, han cambiado la forma, han cambiado la configuración del acceso a través del Z3950. Esto no suele pasar, pero pasa de vez en cuando. ¿Qué hay que hacer, por lo tanto? Pues hay que configurar el servidor. Fijaos, nos dice, se ha producido un error durante la cerca tal, pues no se conecta. Bien, pues nos volvamos aquí a donde estamos, a los servidores, y si nos fijamos, y os digo, igual que está el de la Universidad de Alicante, está en la resta, está el resto, cada uno cada uno con sus datos de configuración. Yo puedo modificar esto. ¿Por qué lo puedo modificar? De hecho, en el curso os he marcado aquí una serie de cómo configurar el protocolo Z3950. Este fichero lo tenéis también colgado en el curso. Y veis, estos sobre todo los sombreados son los principales de utilización. El de la Universidad de Alicante, de Valencia, por ejemplo, me interesaría también tenerlo. Pero bueno, yo no he conseguido acceder, o sea, descargarme registros. No sé si algo falla en esto. No sé si la configuración no está bien o está mal. El de la Universidad de Alicante, como pues a través de un contacto conseguí actualizarlo, pues sí que sé que los datos que se utilizan. Por ejemplo, la Universidad de Alicante. A ver, como base es este, 34 tal. Aquí teníamos por defecto Unicor, que era el sistema que utilizaban antes. Uy, perdona. Ah, claro, no me deja aquí, claro, porque estamos en el VirtualBox. 34, vale, pues lo hago así. 34 CVA-UA. Ah, mira, eso tenía aquí. La URL, esta es la antigua, pues ahora ha cambiado. La URL ahora es UDA, bueno, lo tengo aquí ya, UDA Universidad de Alicante, UDA Alma, que es el tipo servidor ahora, antes era Unicorn, ahora es Alma. El número de puerto, pues es el 210. Esto porque lo sé todo, lo sé bueno, os lo pregunté, pero lo tenéis aquí. En el curso lo tendréis también. Y el formato, en vez de ser, el formato va a ser MAR21. Pues aquí nosotros teníamos antes USMAR, pues ahora es MAR21. Fijaos, he modificado en la configuración. ¿Por qué? Porque antes si veréis que en el vuestro descarga tampoco podréis. Y es algo que deberéis hacer. ¿Por qué? Entre otras cosas porque nos interesa tener acceso al OPAC de la Universidad de Alicante. ¿Por qué? Porque muchas de las publicaciones que vamos a catalogar en la biblioteca escolar en la que trabajemos, las va a tener también la Universidad de Alicante. Y la Universidad de Alicante pues las va a tener muchas de ellas ya catalogadas. Por lo tanto, nos interesa descargarnos esos registros. Fijaros, le damos a guardar y ya la hemos modificado.
Vale, para que veáis que lo voy a hacer todo seguido, si nos vamos ahora a, a la misma pantalla que recordás que nos salía esto, bueno, espero que no falle, vaya. Si vuelvo otra vez al C3950, que creo que lo que voy a hacer primero es regenerar la página para asegurarme de que el cambio se haya producido. Estoy aquí en C3950, le pongo Universidad de Alicante. Si pongo ahora Cervantes, que antes habéis visto que no salía nada, pues ahora, si no falla nada, debería salir. Se está conectando a la Universidad de Alicante y deberían salirnos los registros de Cervantes, que bueno, seguro que alguno tiene que haber, por no decir cientos. Pues fijaros, ha finalizado el servidor y ha dado 100 registros también, porque tenemos un máximo, bueno, pues que creo que pusimos que máximo descargarnos 50. Mira, ha encontrado 664 registros. Recordad que esto lo abrimos aquí y ya teníamos los registros. ¿Vale? Que tuvieran la palabra, bueno, el autor que fuera Cervantes. Pues esto es lo que os quiero que veáis a través de servidores del... ¿Cómo se hace todo? Pues a través de modificando los servidores del C3950 desde este apartado. Apartado administración, apartado C3950 y apartado servidores. Si tenéis tiempo, pues vais haciendo pruebas para ver cuál nos da o no conecta. El que veáis que no conecta, pues algo tiene que fallar. Ya os digo, yo por ejemplo el de la Universidad de Valencia lo tengo, bueno, aquí lo quité, pero lo tengo configurado. Si queréis lo añadimos ahora en un segundo, pero no lo voy a añadir porque no conecto, no. Pero bueno, tendréis que poner aquí, pues Universidad de Valencia, aquí lo que sea. Yo tengo también puesto 34, bueno, catalog, aquí sería catalog, aquí sería Universidad de Valencia. Ya, catalog, yo tengo aquí Universidad de Valencia UV. En la URL, en la Universidad de Valencia, lo que tenía, los datos que tenía yo, tenía la IP 47, que igual, si falla en algo, debe ser por esto. 214, 130. El número de puerto 1921 y en el formato MAR 21. Pues se supone que, claro, la Universidad de Valencia no estaba creada, pues ahora la acabamos de crear. Yo tengo también puesto aquí, que no sé si hay que, en algún caso, el único caso que tengo es en la Universidad de Valencia, que hay que poner Alma UV como administrador y Alma UV. Ya digo, estos son datos que tendréis que conseguir. Yo os paso muchos. Bueno, le doy a guardar y ya tenemos Universidad de Valencia en el esto. Yo os paso estos datos que como veréis, los que están en, bueno, muchos de estos, los que están en gris y alguno más, de estos también, están testados y permiten el acceso. Bueno, la Universidad de Valencia, os digo que, por ejemplo, yo creo que falla por aquí. La Universidad de Alicante, que utiliza el mismo sistema, es este. No sé, pero bueno, si conocéis a alguien de la Universidad de Valencia, pero por ejemplo la del Politécnico también, sería interesante tenerla. ¿Para qué? Pues porque muchas de las publicaciones que vamos a... Imaginaos que trabajáis en una biblioteca escolar de ciclos de, no sé, pues bueno, pues con temas de arquitectura o con temas del agua, por ejemplo, o de ingeniería. Pues bueno, sabéis que muchas de las publicaciones que vais a tener, que a lo mejor está en la biblioteca para el profesorado, pues en la Universidad Politécnica de Valencia o la Universidad de Valencia los van a tener catalogados. Y aparte, si imaginaos que está editado por un profesor y está en Valencia, pues es más fácil que esté en la Universidad Politécnica de Valencia que en la de Burgos o en la de Logroño. Siempre será más factible que esa publicación esté y os lo permitís descargar. Bueno,
Volvamos y ya casi para acabar, vamos a ver el apartado de copias de seguridad. También desde administración, es el último apartado que vamos a ver desde el módulo de administración. A ver. Y es el de copias, aquí, y el de copias de seguridad, que es un apartado importante. Fijaros que es copia de seguridad, está aquí casi abajo de todo. Es un apartado importante, ¿por qué? Porque nos permitirá hacer una copia de seguridad de todo el PMB. Ojo, no solo de lo que hayamos catalogado, sino de todo, de todos los usuarios que hayamos metido, de las modificaciones que hayamos hecho, por ejemplo, esta que acabamos de hacer ahora de añadirle la Universidad de Valencia o de modificar para bien el servidor Z39 de la Universidad de Alicante. También, por ejemplo, las secciones que hemos añadido, acordaros de Teatre Valencià tal, o las localizaciones. O sea, te permite crear una copia de seguridad de todo el sistema en sí. Y también, evidentemente, del catálogo, de todo lo que tenemos registrados. Imaginaos que tenéis 3.000 o 12.000 registros, pues la gracia que os haría perder esto. Por lo tanto, hay que hacer una copia de seguridad cada cierto tiempo. Y de hecho, esa copia de seguridad, guardárosla, aparte del ordenador aquí, pues en un pendrive o en un drive, o como veáis siempre, por si acaso. Por si acaso, por lo que sea, fallara algo, o se estropeara algo, o dejara de funcionar, saber que no habéis perdido toda la información y todo el trabajo que os habéis pegado, pues catalogando, modificando todo. Pero de todas maneras, quiero que veáis que la copia de seguridad hace un tiempo, una versión anterior, la copia de seguridad era más, bueno, permitía más opciones. Ahora la copia de seguridad, el último PMB, es tan fácil como fijaos, hay solo dos apartados, uno que es copia de seguridad de Lliures y otro importar copia de seguridad de Lliures. O sea, este sería solo para si tenemos que añadir recuperar una copia, y este es para hacer la copia de seguridad. ¿Cómo se hace la copia de seguridad? Pues tan fácil como darle a copia de seguridad de Lliures y esperar el tiempo que veis, que no es mucho. Cuanto mayor sea la base de datos, pues más tiempo tardará, y ya está, y tenemos la copia de seguridad. Fijaos que es una copia tal, con un número SQL. Esta copia de seguridad la damos, le decimos de guardar, nos la guardamos pues en la carpeta de descargas o de bajadas o donde sea de vuestro ordenador, y ya la tenéis. Si un día necesitáis hacer por lo que fuese, que esperemos que no, pero bueno, necesitáis recargar o recuperar una copia de seguridad porque el programa ha tenido algún problema, pues sabéis que lo podéis hacer a través de aquí. Sería importar copia de seguridad. Os saldría para seleccionar el fichero. Imaginaos, esto es la copia de seguridad. No, esto no es la copia de seguridad. Por ejemplo, bajadas. La copia de seguridad, esto que acabo de hacer, es esta. Bueno, tendría que ver cuál es. Bueno, una de estas dos. Las tres son copias de seguridad, pero no sé cuál es la última que he hecho. Pues marcar el fichero, darle a abrir y ya está. Yo lo voy a dar a cancelar porque no lo voy a hacer. Pero bueno, esto es un concepto que se os tiene que quedar claro. Y es muy fácil, por eso no hay que darle... Hay que darle la importancia por el tema de que es una copia de seguridad, que es muy importante que la tengáis y que la hagáis de vez en cuando, pues si no semanalmente, pues al menos al mes, pues 2 o 3 veces. Y también depende de la cantidad de registros que estéis, de registros, de préstamo. También os guarda la copia de seguridad, los préstamos, os lo guarda todo. Es decir, os lo guarda tal como está. O sea, todos los datos que sean modificados de la estructura y de todo. Y bien, con este apartado damos por finalizado, ya sé que han sido 2 vídeos un poco larguillos, pero vamos por finalizado la parte de administración. Aunque, como vamos a volver también a catalogar y ya viendo las modificaciones que hemos añadido en la parte de administración, pues iremos yendo y volviendo. Básicamente, y a modo de resumen, yo os digo, lo principal de aquí es la parte de ejemplares,
la parte de usuarios, ejemplares, porque la localización y los soportes y las secciones. En usuarios, por si hay que cargar usuarios, que eso sí que lo vamos a ver desde el fichero de Itaca, un fichero sacado de Itaca, donde están todos los usuarios del centro educativo, y esta parte de módulos, que sí que es importante, pues que es el Z3950, que son los servidores, la copia de seguridad, que ya habéis visto que es tan fácil como darle a copia de seguridad y ya te la hace, y el apartado de herramientas, que es, ya os digo, que es muy importante, pero hay que tener ojo con él a la hora de modificar las cosas, pero bueno, nos permite modificar el OPAC, modificar carnés, modificar cartas, modificar estructuras que nos pueden ser importantes en una, no primera fase, pero una segunda fase. Y ya está. Deciros también, por último, que antes la copia de seguridad, como os decía, la copia de seguridad antes se hacía, era más completa. O sea, igual que aquí ahora solo nos aparece la copia de seguridad, dos enlaces. Lo digo por si veis en algún centro donde vais y están utilizando un PMB anterior. La copia de seguridad es tan fácil como darle aquí copia de seguridad y ya te la hace. Pero también había un apartado, si os fijáis, en estos iconos había un disquete. Si le doy a copia a disquete, me permite también crear una copia de seguridad. Pero ojo, que esto, que está muy bien, que dirías, bueno, pues mira, voy a decir a todo y a darle a copia de seguridad y me hará una copia de seguridad. Eso está muy bien también. Y antes, de hecho, esta pantalla antes estaba. Ahora ya no está, ¿eh? Pero antes estaba. Pero ¿qué pasa ahora? Que cuando le dais a hacer una copia de seguridad, decimos que los parámetros sí que son correctos, es que me haga la copia de seguridad, me hace una copia de seguridad, me finaliza la copia de seguridad, ¿vale? Ya acabó la copia de seguridad, pero ¿dónde está la copia de seguridad ahora? Antes había este submenú era mayor, entonces igual que había un apartado que era como este de crear copia de seguridad, había otro que era copias de seguridad realizadas. En ese, a través de ese menú sí que podías descargarte la copia de seguridad. Ahora lo han simplificado. Pues no sé, sus razones tendrán, pero bueno, para el que empiece, por ejemplo, es mucho más cómodo, pero ya digo, únicamente habrá que darle a este enlace y te queda la copia de seguridad, te la guardas bien segura y ya está. Y si algún día necesitas restaurar la copia de seguridad, pues vas a este apartado y ya está. Bien, acabamos con esto el módulo de administración. Espero que no os hayáis hecho tan pesado, porque veo que el vídeo os queda un poco largo, pero bueno, los conceptos son fáciles. Y si queréis en un vídeo más para el final, los vamos a ver también nuevamente. Bueno, lo dejamos aquí. Chao.